Bien, ya estamos, retomamos. Bueno, les estaba diciendo, hoy el título de la charla es ¿qué es deshacer el ego? Y mi objetivo era compartir con ustedes a ver si podemos clarificar perfectamente qué significa esto. ¿Está bien? ¿Qué significa deshacer el ego? Fíjense que muchos hablan, filósofos o gurús, hablan de deshacer el ego, de construir el ego, o matar el ego, no sé, o eliminar el ego, o nacer de nuevo. Después vamos a ver, hablan se refieren a este concepto de deshacer el ego, pero yo por lo menos nunca lo vi perfectamente claro como para que uno diga exactamente qué significa. ¿Está bien? Vamos a tratar de clarificarlo. Bueno, y para eso, si vamos a hablar de deshacer el ego, primero tenemos que aclarar bien qué es el ego, o sea, a qué nos referimos con el ego, que ya ahí hay un poco de confusión, porque ego es una palabra en latín, ¿está bien? Y significa yo en latín, y en psicología se utiliza tanto el término yo como el término ego, que en realidad en distintos idiomas significan lo mismo, con lo cual no es una elección muy feliz de terminología. Pero bueno, vamos a tratar hoy de clarificar todas estas cosas. Bien, empecemos por el principio, o sea, ¿qué es una persona? ¿Qué somos? Cada uno de nosotros, ¿qué somos? Bueno, básicamente somos un ente pensante, así nos podríamos definir. O sea, somos seres humanos que somos entes pensantes. Somos básicamente una conciencia que puede pensar, como dijo Descartes, cogito ergo sum. También lo dijo, o por lo menos quedó registrado así en latín, que significa pienso, luego existo. Yo en realidad no es que quiera corregir a Descartes, pero me parece que es más correcto decir existo, luego pienso. ¿Está bien? Porque el primer acto es existir. Y el síntoma de ese existir es el pensamiento. O sea, algo que existe es algo que puede pensar. Entonces, como existimos, podemos pensar. Disculpen que me voy a tomar un mate que acá me pasa Ernesto. Si alguien ya tiene preguntas o agregados o aportes, bienvenidos. Entonces, somos entes pensantes, o sea, a eso que somos lo vamos a llamar el yo. Somos un yo, que es un ente consciente que puede percibir, puede entender y puede pensar. ¿Está bien? Somos un yo, eso es lo que somos, un yo, un ente pensante totalmente puro, que por lo tanto tiene libertad total para pensar sin ningún tipo de limitación. Y a partir de ese pensamiento genera creaciones, pero después vamos a ver eso. Empecemos por lo básico, o sea, ¿qué es lo que verdaderamente somos? Un yo que puede pensar con total libertad. Ahora, ¿qué pasa con ese yo que somos todos, que puede pensar con total libertad? Bien, obviamente ha generado todo tipo de pensamientos, pero como toda persona que tiene una herramienta nueva en sus manos, el uso de esa herramienta no le ha sido perfecto, no la ha sabido utilizar perfectamente. O sea, somos un yo capaz de pensar, que genera pensamientos potencialmente totalmente libres y controlados, pero la realidad es que todavía no controlamos ese poder. ¿Está bien? Como no controlamos el poder del pensamiento, generamos pensamientos que se nos van de las manos. ¿Está bien? Y en principio generamos pensamientos fluidos. ¿Qué son pensamientos fluidos? Son pensamientos que cambian. Por ejemplo, yo ahora pienso A, después pienso B, pienso C, pienso J. Ahora, en algún momento de nuestra vida, o sea, desde que empezamos a existir como entes pensantes, quién sabe cuándo fue eso, empezamos a generar algunos pensamientos que se fueron fijando, o sea, que se fueron estableciendo como pensamientos primero repetitivos y posteriormente fijos. Entonces, fíjense que
si bien podemos pensar y generar pensamientos, tenemos como dos tipos de pensamientos muy diferentes. Pensamientos fijos, o sea que son siempre iguales, y pensamientos fluidos, que son pensamientos que van cambiando, que son dinámicos y que los podemos controlar y manejar. ¿Está bien? Los que podemos manejar son pensamientos fluidos. Perdón, voy a tomar otro mate. Bien, entonces, recapitulando, somos un yo, un ente pensante, una conciencia que puede generar pensamientos. Ahora, como no tenemos ese poder totalmente bajo control, generamos algunos pensamientos que se fijan. No tendrían por qué fijarse, o sea, nuestros pensamientos tendrían que ser siempre fluidos, libres, creativos, sin límite. Pero, como no tenemos control, algunos pensamientos se generan y se nos vuelven como vicio, como repetitivos. ¿Está bien? Como por ejemplo, si yo hoy pienso que Estados Unidos es un país imperialista, capitalista, que quiere controlar el mundo y por lo tanto un país demoníaco, como dijo alguien alguna vez, por ejemplo, si se me fija ese pensamiento y se me establece como opinión, ese ya no va a ser un pensamiento fluido, o sea, se me va a fijar y yo voy a pensar eso hoy y voy a pensar eso mañana, voy a pensar eso pasado y voy a pensar eso el año que viene. ¿Está bien? Es un pensamiento pero que perdió su fluidez, se volvió fijo, se volvió estable. ¿Está bien? Y no solamente que se volvió fijo, sino que además generamos pensamientos que además de volverse fijos, se pierden en el nivel subconsciente, o sea, los perdemos de vista. Entonces, ¿cómo sería el proceso? En principio somos un yo libre. Fíjense que todavía no hablamos del ego. Vamos a ver qué es el ego. Todavía ni lo tocamos. Estamos hablando de lo que somos en esencia, verdaderamente. Somos un yo libre, capaz de pensar. Pero como no dominamos ese poder de pensamiento, algunos pensamientos se nos van de las manos y se fijan. Y quedan fijos, quedan cristalizados, grabados, y ya dejan de ser pensamientos fluidos y pasan a transformarse en creencias. O sea, un pensamiento fijo es una creencia, o sea, es algo que yo pienso hoy, pienso mañana, pienso pasado y no cambia nunca. O sea, es como que se me congeló una parte de mi poder mental. ¿Está bien? Fíjense, y después lo vamos a asociar hoy o en una charla futura con lo que es material, porque fíjense que todo lo que es material o parece rígido en el mundo material, en realidad es el resultado de pensamientos fijos, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, somos un yo, una conciencia que puede pensar fluidamente, pero por su insuficiente control del poder pensante, algunos pensamientos se le vuelven fijos y se transforman en creencias, que conforman nuestras ideologías, nuestros fanatismos, todo aquello que nosotros pensamos siempre igual de un día al otro. Y fíjense que todo lo que nos caracteriza como pensamientos fijos, o sea, creencias, es en realidad lo que establece nuestra personalidad. O sea, por eso una persona es distinta a otra. Si decimos Juan es distinto a Pedro, ¿por qué? Porque tiene creencias distintas, es lo único que lo diferencia. Todo lo demás somos iguales, somos un ente pensante, es como una máquina virgen que puede pensar. En ese sentido somos iguales. Ahora, como los dos adquirieron pensamientos fijos diferentes, se transformaron en personas con personalidad diferente. ¿Está bien? Uno es comunista, el otro es capitalista, uno es hincha de Boca, otro es de River, a uno le gusta escalar, a otro le gusta leer, a uno le gusta la medicina, a otro le gusta navegar, a otro le gusta las armas, a otro detesta las armas, a uno le gusta la lluvia y otro detesta la lluvia, etc. Eso es lo que hacen nuestras diferencias. Las diferencias entre personas están dadas por pensamientos fijos que se establecieron en cada una de esas personas, ¿no? Y que hacen lo que hacen que sean personas diferentes. Y fíjense que persona, por la etimología de la palabra, tiene que ver con máscara. ¿Está bien? De alguna manera esto está representando el hecho de que esos pensamientos fijos que se van estableciendo alrededor del yo, el yo es libre, puede pensar lo que quiera, pero algunos pensamientos se le van fijando, entonces como que se le van adosando, porque quedan pegados, no es que cambian todos los días, ya no cambian más, es como si nos pusiéramos una ropa, por ejemplo, yo me visto y desnudo, ¿no? Soy el yo, puro.
desnudo, pero me pongo una camiseta y esa camiseta no me la saco más. Y después me cambio otra ropa, me pongo una ropa, me saco la ropa, me pongo otra, me voy cambiando, pero la camiseta no me la saco nunca. Entonces se empieza a confundir lo que yo soy con esa camiseta. O sea, en el punto de vista psicológico sería que el yo se empieza a confundir con sus creencias, porque están pegados y van siempre uno con el otro. Adquirió una capa adicional el yo de creencias fijas que se empieza a través del fenómeno de identificación. O sea, el yo está identificado con esa creencia. Entonces, ¿qué significa que está identificado? Que se empieza a confundir la identidad con la creencia. En realidad, nuestra identidad es el yo. Pero si el yo tiene una creencia fija que lleva a todos lados, esa creencia fija, confusamente, no realmente, empezamos a sentir que forma parte de nuestra identidad. Por ejemplo, una persona que nació en la Argentina y se considera súper patriota, gauchesco y fanático de la recuperación de las Malvinas, siente que todo eso tiene que ver con su identidad, pero en realidad no tiene que ver con su identidad. Son creencias fijas que se le han adosado al yo. El yo de una persona que nace en Alemania, de una persona que nace en Argentina, en Japón, o en el Polo Norte, o en el Polo Sur, es igual, porque es totalmente libre y puede pensar de manera totalmente flexible. Ahora, cuando se le empiezan a adosar creencias fijas, se empiezan a transformar en personas muy diferentes, con caretas muy diferentes o máscaras muy diferentes, y lo que era una persona libre, no lo llamemos persona, llamémoslo ente pensante, espíritu libre, el yo, se va transformando en un personaje, en distintos personajes. Y ahí tenemos distintos personajes, desde Napoleón Bonaparte hasta, Michael Jackson. Fíjense la diferencia, Napoleón Bonaparte versus Michael Jackson. En esencia son iguales, son entes pensantes. Ahora ¿qué? Optaron por tener creencias muy diferentes. Se le fueron adosando a su esencia pura, que es igual para los dos. Y se transformaron en personajes que, si uno los ve, dice, son de distintos planetas directamente. ¿Está bien? Bueno, voy a ver los comentarios antes de seguir. Voy a leer los comentarios porque se van acumulando y se están... Ana Mendiola dice que está de acuerdo con modificar la frase de Descartes o Descartes, en vez de decir pienso luego existo, más correcto existo luego pienso, primero tengo que existir antes de poder pensar. Gastón de la Plata dice: Descartes quiso decir que podía confirmar que existía porque estaba pensando. Correcto, está muy bien lo que aclara Gastón. O sea, el pensamiento es el síntoma, pero la realidad es el ser. Ahora uno interpreta la frase de Descartes como diciendo, a través del síntoma veo la causa, pero tal vez queda más correcto primero hablar de la causa y después del efecto. O sea, existo, que sería la causa, y por lo tanto puedo pensar, que sería el efecto. Pero está bien, obviamente no es que está mal la frase de Descartes, es otra forma de verla nada más. Orquídea Wexler dice, el alma en profunda introversión deja de pensar. Sí, puede ser, podemos dejar de pensar, pero no estamos en capacidad de hacerlo todavía. O sea, todavía no tenemos dominio sobre nuestra actividad psíquica como para detener los pensamientos. Hoy por hoy no detenemos los pensamientos ni siquiera durmiendo. ¿Está bien? Requiere años o mucha ejercitación en meditación para poder detener los pensamientos. Y obviamente que es un ejercicio espectacular. O sea, llegar a dominar la mente para detener los pensamientos significa que ya puedo controlar los pensamientos. Y si controlo los pensamientos significa que ya me liberé. Pero todavía no vamos a avanzar tanto. Bien. Ana Julia refuerza sobre el hecho de lo que significa máscara o persona, aparentemente del término del antiguo teatro griego. David Carrizo hizo un comentario, pero no lo entendí. Gonzalo Bosque dice, la esencia que es el yo se va confundiendo con la imagen que proyectamos, nuestras creencias.
Bien, bueno, pero ahí diferenciemos. La imagen que proyectamos no son nuestras creencias. Nuestras creencias están en nuestra mente, son producto del yo, y después la imagen que proyectamos en realidad se forma en la psiquis de otras personas. ¿Está bien? Nuestra imagen no existe en ningún lugar más que en la mente de otras personas, de las personas que nos perciben. Pero no es el tema que vamos a focalizar hoy. Hoy estamos focalizando en el tema de que nuestra esencia es el yo, es un ente pensante, capaz de pensar. Pero esos pensamientos, como tan fuera de nuestro control, se fijan. Al fijarse nos identificamos con ellos y creemos que ellos son parte de nuestro ser. De la misma forma que dije antes, que una persona que hace 40 años que tiene puesta una camiseta piensa que esa camiseta es parte de su cuerpo. Y probablemente ya lo es, porque ya no se puede despegar. ¿Está bien? Muy similar es eso, como una analogía entre las creencias y el yo. Las creencias se van adosando al yo y es como que se forman una capa rígida, dura, que hace que ese yo se transforme en otra cosa. Y esa otra cosa es el ego. Es lo que se llama ego. Ahora, por este tema de terminología, que a mí me parece un poco confuso, que es tanto yo como ego significan lo mismo, ego significa yo en latín, una forma más correcta de usarlo sería, o de definir estos conceptos sería, el yo es el yo libre, el yo puro, y el ego es el yo encadenado, o el yo condicionado, o el yo falso. ¿Está bien? Podríamos hablar del yo verdadero y del yo falso, o del yo puro y el yo impuro, o del yo libre y el yo condicionado. Esas serían todas formas distintas de referirnos a estos dos entes. Uno es el ente pensante libre y el otro es el ente pensante con creencias incluidas, con creencias fijas, adosadas, que no se puede sacar de encima. ¿Está bien? Por ejemplo, una persona totalmente libre es una persona que no tiene opiniones fijas, no tiene ideologías fijas, simplemente vive el momento presente, analiza y decide sobre lo que está viendo, no sobre hechos del pasado o prejuicios, porque toda creencia obviamente configura un prejuicio, sin opiniones fijas. O sea, yo miro y veo, y voy a ver qué hago según lo que estoy viendo, no según lo que ya vi hace 10 años, y entonces ya tengo toda mi decisión tomada, que es lo que nos arruina la vida. ¿Está bien? Yo voy por la calle y me encuentro con una persona conocida, y yo cuando la veo venir ya digo, uy, ahí viene tal, ahora me va a hablar de esto, me va a hablar de lo otro. ¿Por qué todo eso? Porque estoy viviendo en base a creencias fijas que ya están adosadas a mi yo y que me dicen cómo es esa persona. Entonces yo, al encontrarme con esa persona, no veo a esa persona tal cual es, la veo como yo ya creía que era. ¿Está bien? Bueno, eso es simplemente para dar un ejemplo de lo que pasa cuando un ente pensante se llena de creencias fijas. Es lo que le pasa a una persona, por ejemplo, cuando se convence de que es argentino, patriota, capitán, presidente, director general, comunista o capitalista, o naturalista o ecologista o lo que quieran. O sea, hay miles de ideologías que se pueden adosar al yo y transformarlo en diferentes egos. Todos somos diferentes egos, pero todos somos el mismo yo. El yo es igual, es un ente pensante, igual para todos. Como que todos tenemos una máquina pensante, pero la vamos programando de manera diferente, sin darnos cuenta. Obviamente vamos adquiriendo creencias muy diferentes y nos transformamos en diferentes personajes, diferentes egos, que algunos de ellos son ridículos, algunos de ellos son extremistas, otros son intermedios, medios moderados, muy adaptados a la cultura, otros son totalmente descabellados. Y son todas las personas que vemos en el mundo, entre el récord Guinness de los tatuajes, que tiene tatuado todo el cuerpo, hasta la pelada y todo el cuerpo tatuado, hasta en el otro extremo, no sé, Vladimir Putin, presidente de Rusia, y en el otro extremo tenemos a, no sé, a Steven Tyler, el cantante de Aerosmith, o lo tenemos a Johann Sebastian Bach con su peluca de rulos, y así tenemos todos distintos egos, todos personajes diferentes, pero en su esencia es lo mismo, son todos iguales, son entes pensantes, que se diferenciaron porque adquirieron creencias fijas diferentes.
nada más. Sigo leyendo los comentarios. María Rosa Camandona dice: creo que Descartes quiso decir que la capacidad de pensar era la que definía el ser. De ahí que puso en primer lugar el pensamiento, que es el que determina la existencia. Bueno, si es así no está correcto, porque el pensamiento no determina la existencia. El pensamiento es un síntoma de la existencia, pero la existencia es previa al pensamiento. Porque como decía por ahí Orquídea, podemos existir sin pensar. ¿Está bien? O sea, eso sería un yo inmanifiesto. El alma pura sin generar pensamientos. Pero eso es algo que todavía no sabemos hacer. O por lo menos, no sé, tal vez Buda o algún amigo de él. Y nadie más. ¿Está bien? O sea, existir sin pensar significa ya un yo, una esencia, un alma, un espíritu que ya controló su actividad de pensamiento. O sea, controló totalmente su actividad psíquica y la puede frenar. Con lo cual esa persona no va a tener ningún pensamiento fijo. Porque si tenemos pensamientos fijos es porque no los pudimos controlar y se fijaron. Se volvieron fijos solos, no porque nosotros quisimos. Porque si fuera por nosotros no generaríamos pensamientos fijos. Porque ¿para qué los queremos? Si la realidad cambia, todo cambia. Yo quiero cambiar. ¿Por qué voy a tener pensamientos fijos? ¿Por qué me voy a hacer fanático de A, de B, de C o de D si yo quiero disfrutar A, B, C y D todos juntos? ¿Para qué quiero recortarme la realidad? Que eso es exactamente lo que pasa con los pensamientos fijos. El yo, que es eterno, infinito, al adquirir pensamientos fijos se va recortando, o sea, va recortando su capacidad de pensamiento. Entonces, el yo puro tiene capacidad de pensamiento infinitamente libre, pero el ego tiene capacidad de pensamiento totalmente recortada por todas las creencias fijas adquiridas. Cada creencia le fue recortando un poco más su capacidad de pensamiento. Entonces el ego es como una máquina pensante pero muy chiquitita, que tiene un rango de libertad para pensar muy pequeño. Eso es lo que le pasa a una persona común. Por ejemplo, una persona común, ¿qué capacidad creativa tiene? Si no puede salir de su fanatismo político, su fanatismo religioso, su fanatismo patriota, su fanatismo militar y todo su fanatismo por las infinitas temas de la vida que le han moldeado la mente. Entonces, cuando esa persona genera un pensamiento supuestamente y entre comillas libre, en realidad va a poder generar solamente un pensamiento que coincida con todas sus creencias fijas, o sea, que no las violen. Pero las creencias fijas son tantas que un pensamiento que no viole a ninguna de todas sus creencias fijas es muy pequeño y son siempre los mismos. Porque no hay muchos grados de libertad, ¿se entiende? Por ejemplo, una persona que ha adquirido muchos pensamientos fijos y se ha transformado en un personaje como, no sé, como dijimos antes, no sé, Michael Jackson, no puede hablar de cualquier tema ni dedicarse a cualquier actividad. Está todos los días haciendo exactamente lo mismo, el mismo personaje, el mismo pasito de baile, el mismo gritito y la misma cancioncita. O sea, siempre igual, no puede saltar de ahí a ser Van Gogh o Leonardo da Vinci o a ser jugador de tenis o filósofo o profesor de natación. No puede moverse, ya está encasillado, pero no encasillado por el mundo, encasillado por sí mismo. Obviamente que el mundo también lo va a encasillar después, pero el que acepta ese encasillamiento es uno mismo desde adentro. Bien, sigo leyendo los comentarios. Orquídea Wessler dice que en francés nadie se dice personne, o sea, persona en francés, porque es la máscara. Bueno, aparentemente los franceses saben de esto y no quieren, no sé qué palabra utilizan para referirse a sí mismos. Pero bueno, somos máscaras, está bien, salvo una persona totalmente consciente. Perdón que estoy teniendo problemas para mover los comentarios. No sé, me parece que el AnyMeeting está andando medio lento. Un poco de paciencia. Karina Román Díaz de Cusco dice: las máscaras también cubren las heridas del ser. Puede ser, pero las heridas hay que curarlas y no mantener una curita pegada durante toda la vida, porque eso es como una cura falsa. También las heridas deben desaparecer. O sea, deben cicatrizar totalmente y desaparecer. Y estamos hablando figuradamente, ¿no? Las heridas físicas son una cosa, pero las heridas psicológicas pueden desaparecer totalmente.
no tienen por qué quedar cicatrices tapadas. Cuando es así es porque la herida en realidad no fue del todo curada. Gastón de la Plata dice, la frase de Descartes está expresada en lenguaje lógico, es como decir, pienso, entonces existo. Sí, está bien, es un silogismo, pero se puede decir de las dos formas, del efecto a la causa o de la causa del efecto. ¿Está bien? Es como decir, hace calor, está la estufa prendida. ¿Está bien? Eso sería pienso, luego existo. O al revés, está la estufa prendida, en consecuencia hace calor. Eso sería existo, luego pienso. Causa y después efecto. Las dos formas son válidas. A mí me gusta más al revés. Pero bueno, las dos están bien. Carla Sierra dice, el ego lo crea la mente. A ver, no, en realidad el ego, para ser correcto, el ego lo crea el yo. O sea, nuestro yo verdadero, al pensar y al convencerse de ciertas cosas que no son ciertas y al llenarse de creencias falsas, se transforma en un ego, en una persona que se cree mil cosas que no son. Como por ejemplo, yo soy el ministro emérito, yo soy conde, por ejemplo. Hay personas en Europa, tal vez más comúnmente, que dicen, yo soy conde Uber. Y voy a decir, ¿cómo? Usted, no te permito. Por favor, diríjase a mí como conde. Yo soy conde. ¿Y dónde sacaste que sos conde? ¿Qué es ser conde? Eso es una creencia falsa, ¿está bien? Nadie es conde. En todo caso, alguien puede tener el título porque lo heredó de alguien o le gusta ponérselo, o delante de mi apellido pongo la palabra conde. Pero ser conde no podemos, porque nosotros no podemos cambiar lo que somos. Porque fuimos creados de una manera, somos entes pensantes, seres humanos, nada más. ¿Está bien? Hay muchas personas, por ejemplo, que al terminar su carrera se identifican con su carrera y dicen yo soy ingeniero, o yo soy abogado, o yo soy doctor. Eso es una identificación con algo que no le pertenece a su esencia, pero que le gustó tanto que se enamoró de eso, entonces ahora la persona ya no es un ente pensante libre, sino que es un doctor. Y solamente puede decir cosas y pensar cosas y hacer cosas que tienen que ver con la característica de doctor. O sea que el yo libre, al adquirir la característica de doctor, perdió libertad. ¿Está bien? O sea, hay un montón de cosas que ahora no puede hacer ni pensar. La misma persona no se lo permite pensar, porque su creencia subconsciente es que tiene característica de doctor, y como tiene característica de doctor, tiene que limitar sus pensamientos a lo que un doctor puede pensar, y eso genera al doctor fulanito, que es el ego. ¿Está bien? Es un personaje. No es un ser humano libre, un ente pensante libre, sino que es un personaje que sería como un yo con un disfraz arriba. O sea, el yo con un disfraz arriba, compuesto por creencia fija, se transforma en el ego. Bien, sigo leyendo. Julio César Nicolai dice, el ego es el yo identificado. Perfecto, sí, el ego es el yo identificado o el yo condicionado. ¿Está bien? El yo es libre, el ego no. El ego está lleno de condiciones que tiene que cumplir todo el tiempo. Entonces, todo pensamiento generado desde el ego es muy limitado y casi cero creativo, porque tiene que estar totalmente en línea con todas las creencias adquiridas. Ahora, un pensamiento generado desde el yo es un pensamiento de un momento de inspiración, que puede ser totalmente creativo porque supera a todas las creencias, está por encima de las creencias. O sea, es un pensamiento que viola las creencias. Por ejemplo, si una persona fanática del comunismo todo el tiempo habla a favor del comunismo, obviamente está hablando desde el ego. O sea, desde un personaje bolche comunista fanático con todo el look y la barba y la polera y la pipa, no sé, todo es un estereotipo de comunista intelectual que habla todo el tiempo a favor del comunismo y de Marx y de los filósofos comunistas. Si esa persona un día le hace clic la mente y dice, ¿y si el comunismo? A ver, tendría que analizar de nuevo, ¿no? Todas las ideologías. ¿Y si el comunismo no funciona? Bueno, ese sería un insight, lo que se dice en inglés, un momento de inspiración que le viene desde el yo.
O sea, un pensamiento que no está retenido por todas las creencias, sino que es un pensamiento totalmente libre del yo, del ente pensante que es esa persona y que es lo que es esa persona realmente, en el fondo. Mientras piense desde el ego, todos sus pensamientos van a estar de acuerdo con sus creencias fijas y esa persona funciona como personaje y sus pensamientos son casi cero creativos, totalmente repetitivos, rutinarios, casi, como dice Julio César, estilo zombie. ¿Está bien? Son pensamientos estilo zombie los que genera el ego. Ahora, si la persona tiene un momento de creatividad, un momento de inspiración, en el cual por un tema de estado de ánimo, por alguna situación particular, sus creencias se aflojan, entonces la persona puede tener un pensamiento totalmente libre y decir, ¿y qué pasa si todo lo que yo creo no es cierto? Ese es un pensamiento desde el yo. Un super pensamiento, ¿está bien? Un pensamiento que está violando las propias creencias de la persona. Bien. Adrián Mazara dice, ¿el ego está condicionado por creencias de los antepasados? No, el ego está condicionado por creencias propias. ¿Está bien? Por creencias de mi yo. También puede ser que haya creencias compartidas entre distintas personas y eso es lo que genera las culturas. Fíjense que como una persona tiene personalidad, o sea, es un personaje, los países también son personajes. Hay países bananeros, países tecnológicos, países súper formales, países potencia y países truchos. Cada los países, porque tiene que ver con las creencias de sus habitantes. También hay países, por ejemplo en Europa, un país que se destaca un poco y se cae un poco de Europa es Grecia. Se dan cuenta que siempre se está por caer de la comunidad europea. Antes era España también. ¿Por qué? Porque sus creencias son distintas. No tienen creencias de tanta eficiencia como Alemania, Inglaterra, o Francia, o Holanda o los países nórdicos. Entonces se caen porque tienen otras creencias, tienen otra personalidad compartida entre sus habitantes. Obviamente, en realidad son creencias individuales, pero que tiene un nivel donde son compartidas. Hernán García dice, deshacer el ego sería eliminar las creencias fijas, entonces. Exactamente, bueno, eso tenía que llegar, porque ese es el título de la charla. El título de la charla es, ¿qué es deshacer el ego? Bueno, deshacer el ego es eso, sacarnos las creencias para volver a ser un yo, es decir, un ente pensante totalmente libre, eliminando las creencias fijas que nos transforman en un personaje, en una máscara súper estereotipado que es el ego, que es esa personita que nosotros creamos y que nos hace diferentes a todos. Obviamente que si deshacemos el ego, nos vamos a transformar en algo que es igual a lo que se transformaría otra persona si también deshace su ego. O sea, si todos deshacemos el ego, nos transformamos en la misma persona. O sea, en una persona totalmente libre, que no tiene condiciones, no tiene características, no tiene título ni nombre. Una persona que es capaz de pensar de manera 100% libre. Karina Román Díaz de Cusco dice, ¿puede ser que somos seres condicionados histórica y socialmente cuando no desarrollamos conciencia? Es decir, casi toda la sociedad en general. Sí, el 99,999% de la sociedad está altísimamente condicionada. O sea, la gran mayoría de las personas son egos, tremendos egos súper rígidos. Y siempre que hablan y que piensan y que actúan, lo hacen desde el ego, porque todavía no se lo han podido sacar de encima. Son personas disfrazadas que no pueden sacarse el disfraz. O sea, personas que han adquirido un rol en la vida y que son capitán, emérito, doctor, licenciado, héroe, presidente o lo que quieran, o bombero o futbolista, y tienen totalmente el disfraz de lo que ellos han construido a partir de sus creencias. Y no se lo pueden sacar, entonces todo lo que hacen es desde el ego. ¿Está bien? Y obviamente desde el ego funcionamos tan condicionados, con tantas condiciones, que no podemos generar nada creativo, nada nuevo, no podemos cambiar nada, es simplemente mantener. Sigo leyendo comentarios. Julio César Nicolai dice, desde el yo, pensamientos 100% flexibles. Bueno, si una persona deshace el ego, deja de ser un ego y pasa a ser el yo. O sea, siempre fue el yo en realidad, solamente que era un yo con un montón de ropa encima. Es como decir,
Yo soy una persona, pero me puse encima un equipo de gimnasia, 3 camperas, 20 polar, 8 sombreros, 3 pares de anteojos, 5 pares de botas, y ando por así por la vida. Y ahora me invitan a nadar, y no puedo nadar. Ahora me invitan a jugar al tenis, no puedo jugar al tenis. Ahora me invitan a subir una montaña, no puedo, porque con todo ese bagaje de ropa no puedo hacer nada más que aquello para lo cual esa ropa fue diseñada, que es una cosita excepcional. Es como un uniforme, ¿se entiende? El ego es como un uniforme del yo, que me hace que yo estoy adaptado para hacer determinado rol. Adopté un determinado rol, o sea, el ego es un yo manifestado como un específico personaje, y el yo es la capacidad de generar personajes. O sea, el yo puede ser cualquier personaje que a uno se le ocurra. El ego ya no, porque ya fue una elección. ¿Está bien? El yo, sin darse cuenta, fue eligiendo ciertas creencias, ciertas condiciones, ciertos disfraces mentales que lo transformaron en un ego específico. Ahora de ese ego quiero pasar a ser otro ego, quiero jugar de otro personaje y no puedo. Para eso lo tengo que deshacer y volver a ser otro. Ahora, como las creencias que se me fueron fijando y que transformaron a mi yo en un ego, son creencias que se han hecho tan carne, que se me han hundido totalmente en la mente subconsciente y yo ya no las veo, las perdí de vista, entonces no las puedo eliminar. Ya creo que son parte mía y en realidad estoy viviendo en un estado de confusión. Yo creo que la persona confundida cree que es el ego y no se da cuenta que hay otra cosa abajo, ¿está bien? Y tampoco se da cuenta de que tiene miles de creencias fijas que son las que configuran a ese ego. Simplemente está convencida de que es ese ego y punto. Y piensa, actúa desde el ego con un grado, como decía antes, de creatividad, de flexibilidad de pensamiento, de capacidad de adaptación que es nula, casi nula, mínima, es decir, para no decir nula, mínima. David Carrizo dice, ¿los pensamientos fijos son por nuestros prejuicios? No, es al revés. Nuestros prejuicios se deben a nuestros pensamientos fijos. ¿Y por qué se fijaron los pensamientos? Y porque no los controlamos. Se van fijando, no nos damos cuenta. En algún momento generamos un pensamiento, supongan de chicos, escuchamos por televisión que tal régimen político es horrible y papá en la mesa siempre habla en contra de ese régimen político y siempre habla, y se nos fijó, se nos metió, se fijó y se acabó. Y me olvidé y quedó fijado y pasa a formar parte de toda mi estructura mental de creencias, que son las que hacen que el yo libre deje de ser libre y se transforme en un ego, en un personaje. Fabricio Llenaro dice, creo que los pensamientos fijos proyectan prejuicios, muchas veces de forma inconsciente, siempre de forma inconsciente. Un pensamiento solamente puede quedar fijado de manera inconsciente, si somos conscientes ya deja de ser fijo. ¿Está bien? O sea, un pensamiento fijo, que uno se da cuenta que lo tiene y que dice, uy, acá tengo un pensamiento fijo, ya está, dejó de ser fijo. Se mantiene fijo, cristalizado, congelado, incólume, mientras no lo podemos observar, o sea, cuando está por debajo de nuestro nivel de conciencia. Entonces andamos por la vida convencidos de que somos patriotas, argentinos, gauchescos, porteños, gardelianos, sudacas o lo que se les ocurra. Las millones de etiquetas que tienen que ver con las creencias, porque cada creencia se asocia de alguna manera a una etiqueta. ¿Está bien? Si yo creo que el comunismo, soy comunista. Si yo creo que la ecología es fundamental y lo tengo grabado a nivel subconsciente, al punto que se me metió en el ego y estoy en Greenpeace y doy la vida por todo y le pongo bombas a los barcos pesqueros y estoy desesperado por defender Greenpeace, entonces soy un ecologista. Está bien, un ecologista fanático, que obviamente la persona esa tal vez cree que está defendiendo el mundo, pero todavía no se conoce a sí misma, porque nadie tiene un fanatismo así si lo puede llegar a reconocer. ¿Está bien? Bien. Sigo leyendo comentarios. Alejandra Beco dice, la realidad es que hasta no lograr dominar nuestra mente tenemos que convivir con el ego. ¿Cómo ves ese tiempo intermedio?
No, convivir con el ego, bueno, nada, si ya sabemos que somos un ego y estamos en proceso de limpieza de creencias, está bien, o sea, ya sabemos, ponemos todas nuestras creencias en tela de juicio y ya está, ya tenemos un ego totalmente debilitado, ¿está bien? Totalmente debilitado. Ana Julia Mendiola pregunta, ¿Michael Jackson no fue creativo? Sí, creativo en una actividad entre 10.000 millones que existen en el planeta. Creativo fue Leonardo da Vinci, un poco más, y tampoco súper, porque manejó 7, 8, 9 disciplinas. En el mundo existen millones de disciplinas. ¿Por qué me tengo que focalizar en una? ¿Está bien? Fue creativo, sí, dentro de su personaje. Hay otros personajes musicales que son menos creativos. Pero a ver, es como si la creatividad tuviera 360 grados, como el círculo, pueden ir en todas las direcciones. Pero cuando nos transformamos en un ego, nuestra creatividad se cierra a 5 grados, 3 grados, 2 grados, 1 grado. ¿Se entiende? O sea, al tamaño del ángulo. No sé si me siguen con eso. Estoy teniendo problemas con el AnyMeeting, me parece que está colgado. A ver, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a reiniciar. Bien, seguimos, gente. Sigo leyendo los comentarios, a ver si ahora anda mejor. Alejandra dice que Michael Jackson fue muy creativo. No bailaba siempre igual y sus temas son singulares. Sí, pero dentro de un género muy específico. Que yo sepa, estilo barroco no manejó. Rock progresivo tampoco. Está bien, clavicordio no tocó. Bailar ballet tampoco. Los rulos no se los sacó nunca, o los disfraces, eso siempre iguales. O sea, fue creativo dentro de lo que se es creativo a nivel del ego, que es una creatividad mínima. Somos tan poco creativos que cuando aparece una persona que se mueve un poquito del estándar y del esquema general, ya parece creativo. Pero en realidad la creatividad total es mucho más que eso. Creativa sería una persona que pueda, no sé, bailar como Michael Jackson, jugar al tenis, nadar, pintar, leer filosofía, sabe todo, hace todo. O sea, eso es lo que haría el yo libre. El yo libre puede hacer todo. El ego no, ya se enfocó tanto en un ángulo muy pequeño que solamente ahí se puede mover. No digo que no sea válido, es válido, pero es totalmente limitado. Karina Román Díaz dice, entonces el ego son los mecanismos de defensa. No exactamente. O sea, el ego está construido por creencias fijas y además mecanismos de defensa. ¿Y los mecanismos de defensa para qué son? Para defender al ego, o sea, para que el ego no se destruya justamente. Porque si nosotros descubriéramos las creencias fijas que construyen al ego, el ego se destruiría o el ego se empezaría a desarmar, que es justamente lo que queremos hacer. Los mecanismos de defensa lo que hacen es protegerlo. Cada vez que el ego se muestra equivocado, o desde el ego nos equivocamos o vemos nuestras falencias, los mecanismos de defensa salen a defenderlo para tapar todo. Para tapar, no, anda bien. Por ejemplo, una persona que está convencida de que el capitalismo es el mejor sistema del mundo y que hay que hacer determinadas acciones extremistas, supercapitalistas, y cuando ve que hay indicios que no se condicen con su opinión, los niega. Dice, no, esto no existe, no, es mentira, no es falso, no le permito, es una payasada, etc. Eso es un mecanismo de defensa del ego, la negación. ¿Para qué? Para que no me dé cuenta de que en realidad mis creencias son falsas, que sería lo mejor del mundo, también sería bárbaro. Pero bueno, el ego es una construcción falsa y además tiene mecanismos de defensa para protegerse. Bien. Alejandra dice, bueno, estaba hablando sobre el tema de Grecia y no es el tema igual, era solamente un ejemplo de cómo ver que los países tienen personalidad y que Grecia tiene una personalidad distinta al resto de Europa, mucho más informal, mucho más tipo latina, así poco seria en muchos aspectos, y por eso es que no pueden adaptarse al régimen de Europa, que es extremadamente firme y fijo y donde tienen igualdad de condiciones para todos los países y tienen que adaptarse, y si no pueden subsistir con una moneda común.
Bien, me parece que otra vez se colgó esto, no veo que haya actividad de sonido. ¿Cómo estamos? ¿Me oyen bien ahora? Ahí volvió, me parece. Bueno, así que bueno, lo de Grecia era simplemente un ejemplo al pasar. Tomás de Alicante dice, pienso que podemos tener creencias, pero que éstas no sean condicionantes para nada. Bueno, no es fácil eso. En realidad no hace falta. ¿Para qué voy a tener creencias fijas? Si yo tengo creencias fijas, estoy limitando mi capacidad creativa y mi capacidad de accionar sobre el mundo. ¿Está bien? Creencias, lo que puedo tener son algunas creencias conscientes y totalmente entre pinzas, ¿está bien? Tomadas con pinzas. Por ejemplo, yo creo que para conseguir trabajo tengo que hacer A, B, C. Pero también acepto si se me ocurre hacer D o J o K. O sea, tengo una creencia básica como para decir las cosas creo que van por acá, pero estoy abierto a todas las otras posibilidades. Cuando las creencias son fijas y son subconscientes, ya no estoy abierto a las otras posibilidades. ¿Está bien? Entonces me pierdo todas las otras posibilidades. Nicolás desde Nueva Zelanda nos dice, muchas cosas del ego, ejemplo, títulos, nacionalidades, son fáciles de identificar. Lo que es más complicado es esos egos inconscientes que no nos damos cuenta que tenemos. Sí, en realidad no son egos, son creencias que construyen al ego. O sea, cada creencia es como un piso en el edificio del ego. Y deshacer el ego es demoler todos esos pisos, sacarlos. Alguna creencia la puedo retener si quiero, pero a nivel consciente. La tengo que retener de manera que yo la pueda sacar cuando quiera y que nunca aparezca esa creencia a funcionar en un momento donde no hace falta. ¿Está bien? Si yo tengo una creencia fija, esa creencia fija va a estar actuando en todo el tiempo. Incluso cuando no hace falta, cuando no aplica, cuando se desactualizó, cuando perdió vigencia. Esas creencias cristalizadas a nivel subconsciente se transforman en lo que se suele llamar paradigmas, que establecen mi estructura mental y determinan la forma en que yo veo el mundo. Y aunque el mundo cambie, yo lo sigo viendo igual. Y aunque las condiciones sean otras, yo lo sigo viendo igual, porque mi estructura mental es rígida. ¿Está bien? Y mi estructura mental genera mi realidad, entonces mi realidad también es rígida. Y es limitada, y es chiquita. Y eso es todo lo que nos pasa desde el ego. Somos chiquititos, limitados, tratando de defender como si tenemos un terreno de 10 millones de hectáreas, pero estamos parados en 1 milímetro cuadrado. Y no queremos movernos de ahí y defendemos que ese milímetro cuadrado en realidad son las 10 millones de hectáreas. Y que no existe otra posibilidad. O sea, es una situación totalmente ridícula. Fabricio Llenaro dice, todo pensamiento consciente o inconsciente condiciona la forma que percibís la realidad. Sí, pero si el pensamiento es consciente, no hay problema. Ahora, si el pensamiento es inconsciente o subconsciente y se hace fijo, significa que la realidad se fija. Y fijé la realidad según un pensamiento que no necesariamente es verdadero. ¿Está bien? O sea, ese es el problema, tener creencias fijas que además no son verdaderas. Como por ejemplo, soy argentino o soy patriota o soy gauchesco. Yo no soy eso, soy un ser humano que nada más nació en un lugar geográfico y por eso le pusieron una etiqueta. Pero podría haber nacido en otro lugar geográfico. Eso no hace a mi ser. Es un accidente, es algo menor, no es algo fundamental. Para algunas personas es fundamental, obviamente, están identificados con la patria, con el patriotismo y no se consideran ciudadanos del mundo, ciudadanos universales, que pueden interactuar en cualquier país, con cualquier persona, con cualquier raza, con cualquier cultura, sino personas que están muy cerradas a su propia cultura de su país, a sus tradiciones, a su historia y están totalmente enervados con eso y tensos defendiendo toda su cultura y sus tradiciones en contra de culturas y tradiciones de otros. O sea, una enfermedad que no tiene sentido. O sea, la persona libre valora cualquier cultura, todas las culturas mezcladas, es lo mismo, no pasa nada. ¿Está bien? Para la persona libre, un ser humano del país A, B, C, D, J, K es lo mismo, es una persona, es un igual. ¿Está bien? Esa es la persona libre. Para la persona desde el ego, no, un compatriota. Este es un compatriota. El otro es un extranjero, no existe. ¿Está bien? Esto es un compa
compañero, ¿no? El otro es enemigo. O sea, esas son todas las divisiones que genera el ego a partir de las creencias cristalizadas. Creencias de personas que son buenas, malas, blanco, negro, ideologías, partidos políticos, países, todas divisiones. Son sectarismos establecidos sobre personas que somos todas iguales, en esencia. Carmen Vera de Las Palmas dice: he leído que el ego es un constructo evolutivo defensivo, creado desde nuestra mirada hacia el entorno. Eliminar el ego supone eliminar el miedo. Sí, muy bien, está muy bien ese análisis. ¿Es un constructo evolutivo? Sí, es algo que se construye evolutivamente a partir de creencias, pero no es defensivo, ¿eh? Se construye a partir de creencias que se van adoptando inconscientemente, pero después no se quieren dejar esas creencias, entonces hay que defenderlas. Y ahí es donde viene el elemento defensivo y los mecanismos de defensa. O sea, adquirimos un montón de creencias sin darnos cuenta y son creencias falsas. Entonces, como son creencias falsas, nos llevan a cometer errores y a tener conflictos y a tener problemas en la vida. Pero cuando aparecen esos problemas, no queremos reconocer que provienen de nuestras creencias falsas. No podemos reconocerlo porque no vemos esas creencias falsas. Entonces, preferimos pensar que esos problemas vienen del mundo. Y cuando hay sospechas de si podrían venir de una conducta propia o de un pensamiento propio, ahí saltan los mecanismos de defensa a defender al ego. Cuando uno se empieza a dar cuenta que el ego propio en realidad está fallando, que algo no cierra con mi propia mente, que sería como un pequeño clic de creatividad y de inspiración y de autoconocimiento, ahí aparecen los mecanismos de defensa de la psicología a taparte todo, a taparte la realidad. ¿Está bien? Los mecanismos de defensa son como una especie de diario totalmente manipulado por el ego para hacer ver al ego que es genial y que es libre y que es fuerte y que tiene razón. ¿Está bien? Cuando en realidad no es nada de eso. Orquídea Wexler dice: sucede aún con aspectos potencialmente positivos. Yo soy inteligente. O sea, cristalizada en esa imagen, debo actuar siempre en ese personaje. Lo mismo que yo soy honesta o cualquier otra virtud. Sí, por supuesto. Está bien, yo soy inteligente. ¿Qué es ser inteligente? En todo, sé todo. Es una creencia bastante querida por el ego. Yo soy inteligente. Y entonces yo tengo que saber. Y eso me lleva a opinar de cosas que no sé. Y a tomar decisiones en aspectos que no sé. A cometer errores y a después tener que defender que en realidad la culpa no era mía. Todo eso son mecanismos del ego. El yo diría: la verdad, este tema no sé. Listo. Lo voy a estudiar. Punto. Es libre. Y seguro va a aprender mucho más rápido. Porque el ego, si tiene la creencia inconsciente de que es capaz y es inteligente y la tiene que defender, al mismo tiempo eso funciona como barrera para su aprendizaje. Bien. Bueno, acá viene la parte donde se cortó y sigo adelante con los comentarios. Hubo algunos diálogos internos. Bien, acá estamos volviendo, veo si hay más comentarios. Bueno, Alejandra quiere defender a Michael Jackson. No lo estamos atacando, pero estamos diciendo que dentro de las infinitas posibilidades del yo, él desarrolló una mínima posibilidad de un ego, un poco más creativo que otros egos. María Rosa dice que el ego es enemigo del yo y nos coarta la posibilidad de crecer, superarnos. En realidad no nos coarta nada, nosotros mismos nos coartamos. Y el ego no es enemigo del yo, porque el ego deriva del yo. ¿Está bien? El ego no puede existir sin el yo. En realidad lo que existe es el yo, que es el ser humano libre. Cuando el yo se confunde, se transforma en un ego. El ego es el yo, es lo mismo. Solamente que el ego es un yo confundido. Y nosotros somos un yo confundido. Y cuando nos confundimos y se nota, y hay pruebas o tenemos indicios de que estamos confundidos, no queremos reconocer que estamos confundidos. Defendemos esa postura, defendemos el ego, defendemos nuestras creencias fijas subconscientes, a través de mecanismos de defensa o como sea.
cuando en realidad lo que deberíamos hacer, como dice el título de la charla, es deshacer el ego. O sea, eliminar toda forma de creencia fija que nos configure en personajes y que nos saque de ser personas libres. Fíjense que es bastante sencillo, es un concepto muy poderoso. Deshacer el ego nos lleva a ser personas libres. El ego es una persona no libre, tiene un disfraz fijo y no se lo puede sacar. El yo es una persona desnuda que tiene un placar con todos los disfraces que existen y se puede poner el que quiera, cuando quiera, como quiera. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasó? Agarró un disfraz, se lo puso y no se lo sacó más. Se enamoró del disfraz y ahora se transformó en ese personaje. Se puso un disfraz de astronauta y ahora es un astronauta. Mientras en el placard, que está totalmente a mano del yo, tiene todos los demás disfraces del planeta. O sea, esa persona podría jugar a ser astronauta, a ser bailarín, a ser surfista, a ser pianista, a ser poeta, a ser andinista, a ser, qué sé yo, pintor, a ser bailarín, a hacer lo que quiera. Pero que agarró un disfraz y se lo dejó puesto y se transformó en eso. O sea, el personaje se comió a la persona. Eso es lo que pasa exactamente en algunos actores de teatro. Vieron que, por ejemplo, el actor puede hacer cualquier papel, pero un día hace un papel muy importante que lo hace muy famoso y a partir de ahí queda encasillado y ya no puede hacer otros papeles. Nadie lo contrata para otros papeles y ya casi ni sirve para otros papeles, porque la gente lo ve y dice, no, pero este siempre hace de malo, ¿qué hace acá haciendo de bueno? O sea, eso es el personaje, se comió al actor. Bueno, el ego se comió al yo, el personaje se comió a la persona, en el caso más común entre nosotros, ¿no? Bien, sigo adelante. Julio César dice, el ego es como una ceguera altamente limitante, nos llena de obstáculos imaginarios. Sí, tal cual, porque es el resultado de las creencias que tenemos. Por ejemplo, yo creo que en este país es imposible hacer negocios. Entonces, ¿sabes qué? No hago negocios. ¿Sabes qué? No tengo dinero, entonces no tengo negocio. Ahora, ¿por qué no tenés negocio? ¿Porque en el país no se puede o porque vos crees que no se puede? Obviamente que es porque vos creés, porque hay millones de personas que están haciendo negocios. Entonces, vos no estás haciendo negocios en el país no porque no se pueda, sino porque tu creencia te dice que no se puede. O sea que tu ego, que es el yo más esa creencia fija, o sea, el yo sí haría negocios, pero el ego ya tiene grabado una creencia que dice que no se puede hacer negocios, que es imposible, que la situación económica es insoportable y que es totalmente inviable. Entonces pasamos de ser un yo, persona libre que puede hacer cualquier cosa, a ser un ego que hay miles, millones de cosas que no puede hacer, que las tiene prohibidas por ella misma. O sea, ella misma se las prohibió. O sea, el yo es una persona libre y el ego es un yo que se prohibió infinitas cosas. Se prohibió a sí mismo infinitas cosas y entonces se transformó en una cosa, en un ente pensante pero totalmente limitado, que solamente puede pensar entre menos uno y más uno, cuando en realidad existe desde menos infinito a más infinito. ¿Está bien? Orquídea Wexler dice, el ego en determinada etapa evolutiva fue necesario. Si lo veo como enemigo y lucho con él, lo que logro es fortalecerlo. El tema es darle luz, reconocerlo y como la medusa se irá disolviendo. Tal cual. Yo no digo si fue necesario, yo más que necesario diría que es inevitable. ¿Por qué? Porque somos un yo libre capaz de pensar, pero no dominamos el pensamiento. Todavía no tenemos ese ejercicio, porque si no podríamos ya ser todos budas. ¿Está bien? Detengo el pensamiento, lo fijo, lo sumo, lo bajo, lo pongo positivo, lo pongo negativo, lo pongo blanco, negro. No puedo hacer eso, los pensamientos fluyen. Y de repente algunos pensamientos se fijan y yo como no los puedo controlar no puedo evitar que se fijen. Entonces no puedo evitar que se me genere el ego, que es un yo lleno de pensamientos fijos. Un yo lleno de pensamientos fijos es el ego. Y como yo no pude frenar a esos pensamientos y que se me hagan fijos y subconscientes, significa que yo no pude frenar que se me transformarme en un ego. Fue inevitable. Como dice Orquídea, yo no diría necesario, diría que fue un proceso inevitable. También es un chico, se tropieza y se cae, es inevitable, pero en algún momento se va a dar cuenta y no se va a tropezar más.
Bueno, nosotros nos tropezamos, se nos generó el ego, pero si ahora nos damos cuenta que hay que hacer, hay que volver para atrás y hay que deshacerlo, porque fue un error inevitable. Ahora hay que deshacer ese error, deshacer el ego, que significa sacar de nuestra mente, primero identificar todas las creencias fijas que nos vuelven personajes, y en muchos casos de personajes desagradables, ¿está bien? A veces nos transforman en personas rígidas, estrictas, exigentes, agresivas, todo por creencias. Yo creo que mis hijos tienen que ser los mejores del colegio, entonces los tengo locos, los vuelvo locos. Bueno, eso es una creencia que transformó a ese padre en un demonio. Está bien, sacate esa creencia. Tus hijos van al colegio, sacan 1, 2, 3, 10, lo mismo, ayudalos y punto. Sean felices. No, tiene que ser perfecto porque lleva el apellido Pérez García, el apellido de mi abuelo que vino de Italia en 1902 y él dio el ejemplo de trabajo y tiene una enfermedad total en la cabeza, totalmente rígida, que, bueno, obviamente, un conjunto tremendo y enredado de creencias que se le pegaron al yo y lo transformaron en un ego. En este caso, medio monstruoso el ego. ¿Está bien? El ego puede ser un monstruoso, puede ser un asesino, o el ego puede ser de un artista totalmente inofensivo, o el ego puede ser de una persona intrascendente, o el ego puede ser un ego tipo Hitler, gigantesco, o sea, que se cree dueño del planeta. O sea, el ego puede ser cualquier cosa, porque es el resultado de creencias falsas que se nos meten en el yo y que nos transforman de un ente pensante libre a un ente semipensante totalmente encadenado y que puede pensar muy poquitas cosas. Karina Román Díaz dice, tiene mucho que ver el entorno social con la creación del ego. Y sí, la influencia del entorno, de la infancia, de donde fuimos creciendo, fue alimentando nuestro ego. ¿Está bien? Lo fuimos aceptando. Pero un caso es que no nos demos cuenta nunca y toda la vida sigamos siendo el personaje que nos crearon, con todas las creencias fijas que nos transfirieron padres, familiares o figuras de la infancia. O la otra opción es darnos cuenta y desarmar todo. ¿Está bien? Alejandra dice, en definitiva, es la atención permanente sobre todo lo que decimos y hacemos que permite detectar al ego y lograr frenar los impulsos. También hay que reemplazar esos impulsos por pensamientos genuinos y hay que estar atentos también para darnos cuenta de dónde vienen esos pensamientos, si son propios o ajenos. El ego está vinculado a mandatos sociales, familiares y propios. Sí, bien. El ego, entonces, redondeando, el ego es el resultado del yo. ¿Qué es el yo? Es un ente pensante infinitamente libre, que tiene todas las posibilidades, que se puede poner todos los disfraces, todas las caretas, ponérselos, sacarlos cuando quiera. Tiene flexibilidad total para dedicarse a distintas actividades, a temas, áreas. Tiene la capacidad de pensar libremente, tiene libre albedrío. Ahora, ese yo, como se fue dejando convencer para adquirir innumerables creencias fijas que son falsas, se transformó en un ego, o sea, en un ente pensante, pero que puede pensar muy poquito, que no puede pensar libremente, que perdió el libre albedrío, o sea, que perdió la libertad de pensamiento y por lo tanto ahora siempre piensa parecido. Todos los días opina lo mismo, todos los días dice lo mismo, todos los días defiende lo mismo y tiene grandes dificultades para incorporar ideas que no encajen con sus creencias, obviamente, porque el ego está construido por esas creencias. Entonces, una persona desde el ego no puede aceptar opiniones que vayan en contra de sus creencias, porque eso significaría decir que yo no existo. ¿Se entiende? Porque la persona que habla desde el ego cree que sus creencias son su vida, son su esencia, son su espíritu. Entonces, por ejemplo, un fanático de un equipo de fútbol o de un partido político o de una religión no puede aceptar que otra persona venga y diga, che, tu religión no existe, no sirve, es falsa. No lo violenta eso, lo vuelve loco. ¿Por qué? Porque está poniendo en tela de juicio una creencia que es justamente la que le dio origen. Es como si hablaran mal de mi madre, ¿está bien? Como si estuviera insultando a la madre. Es lo que le dio vida. El ego
al ego le dieron vida a las creencias fijas. No tiene vida propia, en realidad no existe el ego. Lo que existe es el yo. Si al yo le agregás creencias fijas, aparece el ego, que es una deformación del yo. Y si al ego le querés criticar o le querés poner en tela de juicio las creencias que lo generaron, el ego se vuelve loco, porque significa que le están poniendo en tela de juicio su propia existencia. ¿Está bien? O sea, la realidad es que el ego no existe, que es el fruto de creencias falsas. Por eso podemos deshacer el ego y no vamos a dejar de existir, sino lo que vamos a pasar a ser es un yo libre, un ente pensante, totalmente libre, con libre albedrío, sin fanatismos, sin ideas fijas, abierto a todo tipo de análisis, a todo tipo de cuestión, creativo en cualquier campo, totalmente flexible para las millones o infinitas posibilidades que brinda la vida. Karina Román Díaz dice: por consiguiente somos altamente manipulables y nuestra subjetividad encadenada. Sí, una persona que funciona desde el ego, además de todos los problemas que mencionamos, es altamente manipulable, porque cuando el ego interactúa con personas que afirman y que reafirman creencias propias, el ego siente un placer y siente una identificación con esas personas que lo vuelven totalmente manipulable. También el yo no es manipulable porque es libre. El ego es fácilmente manipulable. ¿Está bien? O sea, el ego no solamente es automático, no solamente es limitado, no solamente no tiene, el ego, cuando hablamos del ego decimos una persona que está funcionando en forma condicionada, que está funcionando sobre la base de todas las creencias fijas adquiridas. Una persona que está funcionando de esa manera es totalmente manipulable, no es creativa, es totalmente rígida y puede ser totalmente desagradable, agresiva y hasta puede transformarse en una persona que es una complicación para todo lo que lo rodean. Bien, el ego es la subjetividad. ¿Está bien? O sea, la subjetividad del ser humano proviene del ego. ¿Por qué es la subjetividad? Y yo pienso distinto. ¿Por qué? Porque tengo creencias distintas a las tuyas. ¿Y por qué tenemos creencias distintas? Y porque nos las fuimos adoptando inconscientemente, sin darnos cuenta. Si en realidad en esencia somos lo mismo. No podemos estar en desacuerdo. Somos dos seres humanos, dos entes pensantes libres. ¿Por qué vamos a estar en desacuerdo? O sea, cuando, fíjense, dos sabios, gurús, que han trabajado mucho en deshacer el ego, se ponen en contacto y dialogan, en general nunca están en desacuerdo, porque están hablando desde el yo. El yo no puede estar en desacuerdo, porque es igual para todos, es libre, no tiene color, no tiene bandera, no tiene cuadro, no tiene fanatismo, no tiene prejuicio, no tiene nada, es totalmente libre. Dos personas desde el yo se llevan perfecto como se llevan perfecto los chicos chiquitos, que no tienen prejuicio, no tienen delirio, no tienen juicio sobre las otras personas, no tienen racismo, ni rechazo, ni ningún tipo de raye mental que les limite la vida. ¿Está bien? Entonces, cuando personas funcionan desde el yo, porque han trabajado mucho en deshacer el ego, jamás pueden tener un conflicto con otra persona que haya hecho lo mismo. Obviamente sí pueden tener un conflicto con una persona que no haya deshecho el ego, pero están en posición de poder manejarlo. Porque la persona que se maneja desde el yo, cuando interactúa con otra que se maneja desde el ego, lo que tiene perfectamente claro es que no puede violar ninguna creencia que esté dentro del paradigma de ese ego. Porque si viola alguna de esas creencias, eso es una declaración de guerra a la otra persona. ¿Está bien? Porque la otra persona ve que está amenazada su supervivencia. ¿Se entiende? O sea, el ego ve amenazado su supervivencia cuando las creencias que lo conforman, que lo crearon, o sea, que transformaron al yo en ese ego, se ven amenazadas o se ven criticadas o se ven atacadas. Bien, bueno, gente, esto es todo. Esto es deshacer el ego, es eliminar todas las creencias fijas que tenemos y transformarnos en entes pensantes 100% libres. Si hacemos eso, todos nos vamos a convertir en la misma cosa. O sea, todos en seres humanos de verdad, seres libres, seres con libre albedrío. Y eso es lo que para lo que estamos pensados. O sea, en eso es en lo que nos tenemos que convertir, en seres pensantes 100% libres. Hoy somos seres semipensantes 99% encadenados.
¿Encadenados a qué? A las propias creencias falsas que aceptamos, a ninguna cadena externa. Bien, bueno, Orquídea dice que esta charla va a ser un servicio a las personas en general y a muchas personas que están presas en pensamientos cerrados o en sectas o en fanatismos. Obviamente, esta es una charla contra el fanatismo. O sea, ¿qué es deshacer el ego? Es eliminar tus fanatismos. No seas fanático de nada. En todo caso, sé fanático del amor y del bien y nada más. Y todas las demás ideologías y ideas y autores preferidos y disciplinas preferidas y fanatismos sobre ideologías políticas o sociales o qué sé yo, todas las locuras que hay, o militares o de teorías conspirativas sobre el mundo, eliminate todo porque es todo falso. Eso es todo lo que se le pegó al yo y transformó al yo en el ego. ¿Está bien? En los innumerables egos distintos que hay en el mundo. Por eso somos tan distintos. Porque son infinitas las creencias distintas que se pueden adquirir. Uno puede ser fanático de la filatelia y otro fanático del rock and roll pesado. O sea, y si no se pueden entender esas personas, porque son dos egos diametralmente opuestos, cuando en esencia son la misma cosa. Son yo. O sea, yoes. O sea, son entes pensantes totalmente libres. Bueno, gente, hasta acá llegamos. Muchas gracias. Espero que haya servido. Nos reencontramos el domingo que viene. Seguiremos tratando temas interesantes. Bien. Acá hay algunos comentarios más. Leandro Baldo dice que en una charla decía que cada uno ve a otra persona de una forma particular. O sea... no entendí. Pero ahora lo dejamos para la próxima charla, Leandro. Si te parece, pasame este comentario al grupo de Facebook, un poco más detallado, y lo transformamos en una futura charla o lo respondemos en futura charla. Bueno, gracias a todos. Nos vemos. Seguimos por el grupo de Facebook. Chao, hasta luego.